Ucrania escudo de Europa, y si el verdadero frente de seguridad europeo no estuviera en Berlín, París o Varsovia sino en Kharkov, Odessa y el de Dnieper, sostener o perder esa línea no solo decide el futuro de Ucrania, condiciona la estabilidad, la economía y la libertad de todo el continente. ¿Por qué Ucrania es de facto el escudo europeo? Ucrania absorbe hoy la mayor parte de la presión militar rusa, drones, misiles, guerra electrónica, ciberataques y una maquinaria propagandística diseñada para fracturar democracias. Si esa presión rebotara sin filtro sobre la Unión Europea, el coste económico y de seguridad sería exponencialmente mayor. Altos cargos europeos y aliados de la OTAN llevan más de un año avisando de dos ideas incómodas. Rusia reconstituye capacidades con rapidez y un choque directo con la alianza. No puede descartarse en un horizonte de 3 a 8 años, más si Moscú percibe debilidad o desunión. Si la disuasión depende de la percepción de coste y riesgo en Moscú, ¿qué señales enviamos cuando dudamos con el apoyo militar, industrial o político a Kiev? ¿Qué pasaría en Europa si Rusia lograra una victoria estratégica en Ucrania? Ventana de riesgo de 3 a 8 años. La advertencia se repite desde Dinamarca, Alemania y Suecia. Con su economía de guerra, Moscú podría reponer fuerzas antes de lo previsto y probar a la OTAN en el Báltico. El Mar Negro o el corredor SUA aquí no es una profecía, es un cálculo de riesgos. Presión híbrida multiplicada, más sabotaje, incendios provocados y reclutamiento de agentes desechables en Europa para sembrar caos de bajo coste. Ya se investiga y se persigue en varios países. Coerción energética y económica renovada. La Unión Europea redujo drásticamente su dependencia del gas ruso. Pero la volatilidad y la palanca de petróleo-gas siguen siendo herramientas de presión si el miedo regresa. Más incidentes en el espacio aéreo y marítimo. Misiles que violan el cielo de aliados, restos de drones en territorios de la OTAN, o interferencias en sistema global de navegación por satélite, que afectan a vuelos civiles, son avisos de hasta dónde llega la fricción. La guerra híbrida de Rusia ya golpea a Europa y lo hace a diario. Interferencias de GPS y navegación. La semana pasada se reportó alteración de señal en el avión de la presidenta de la Comisión Europea. La OTAN lo enmarca en una campaña más amplia de amenazas híbridas. Este tipo de jamming y spoofing se ha vuelto frecuente en el Báltico y el norte de Europa. Ciberataques con efecto derrame. El hackeo a la red satelital KASAT de Viasat, atribuido públicamente a Rusia por la Unión Europea. Estados Unidos y el Reino Unido dejó inoperativos miles de módems en varios países europeos el mismo día de la invasión. El caso NotPetya ya había mostrado años antes cómo un malware dirigido puede paralizar empresas europeas en horas. Sabotaje, incendios provocados y operaciones encubiertas, de redes desarticuladas en Alemania a megaincendios investigados en Polonia y tramas de reclutamiento online. Los fiscales europeos describen un patrón de acciones baratas, negables y desestabilizadoras. Propaganda y compra de influencia. La Unión Europea sancionó en 2024 la red Voice of Europe por operar como brazo de influencia prorrusa en vísperas electorales. El objetivo es infiltrar narrativas y pagar altavoces para erosionar el consenso. Infraestructuras críticas vulnerables. Las explosiones de Nord Stream y los daños al gasoducto Baltic-Connector recordaron la fragilidad de cables y tuberías en el Báltico. Más allá de quién, Europa entendió el cómo y dónde es vulnerable. Amenazas militares y coerción explícita en señales de Moscú. En febrero de 2024, Putin advirtió del riesgo de guerra nuclear y de su capacidad para golpear objetivos occidentales. En 2025 reiteró que cualquier tropa occidental en Ucrania sería objetivo legítimo. Su lugarteniente Medvedev ha complementado esas amenazas con avisos de ataques a bases en países de la OTAN si participan directamente. Son mensajes para disuadir el apoyo europeo y fracturar la unidad. Incursiones y proximidad. Un misil ruso violó brevemente el espacio aéreo de Polonia en diciembre de 2023, y restos de drones han caído en Rumanía repetidamente desde que Rusia ataca puertos ucranianos del Danubio. Son chispas en bordes de la OTAN en donde están hoy los agujeros de la defensa europea. La OTAN ha reconocido brechas importantes, munición insuficiente, defensa aérea expuesta y cadenas logísticas que no soportarían un conflicto prolongado en el este. Esas carencias conviven con el mayor nivel de alerta desde la Guerra Fría. Artillería y munición. La Unión Europea incumplió el plan de 1 millón de proyectiles en marzo de 2024, aunque ha acelerado después y se ha esforzado para buscar munición fuera de Europa, empezando a cubrir huecos en 2024 a 2025. Defensa aérea para Ucrania y para la Unión Europea. Cada Patriot, Iris, Teosamp, que intercepta misiles en el Dnieper también protege indirectamente cielos y fronteras de la Unión Europea al mantener a Rusia ocupada lejos de nuestras ciudades
Pero el stock europeo no está sobrado en economía y energía, la otra cara de la seguridad. El precedente en 2022. Rusia redujo de forma drástica sus flujos de gas a la Unión Europea, disparando la volatilidad y forzando medidas de emergencia. La Unión Europea ha cortado gran parte de esa dependencia, pero el shock mostró lo rápido que la energía puede usarse como arma. Petróleo y gas fase de salida. La Unión Europea mantiene su plan para eliminar el petróleo ruso antes de 2028, con importaciones de gas ruso ya muy por debajo de los niveles preinvasión. Reducir esa palanca reduce, a su vez, la capacidad de chantaje. Escenarios de riesgo plausibles. Si se rompe el escudo ucraniano. Test de límites en el Báltico. Más interferencias en el sistema global de navegación por satélite. Incidentes con aviones y barcos. Y posibles daños a cables y tuberías para medir respuestas políticas y militares de la OTAN. Ola de sabotaje coordinado, incendios y ataques a logística, ferrocarril, almacenes, puertos, con actores reclutados online y descartables para negar autoría. Coerción misilística y nuclear retórica. Subir el listón con amenazas públicas o despliegues demostrativos para forzar concesiones. La retórica ya existe. Ciberataque con efecto europeo, un golpe tipo Viasat-NatPedia contra una infraestructura común, satélites, logística, pagos que salpique a varios países a la vez, desestabilización política, campañas de desinformación, compra de voces y financiamiento encubierto en periodos electorales, que está haciendo Europa y que falta. Varios gobiernos han puesto la economía en modo defensa. Pero la foto sigue siendo desigual. El tiempo que Moscú necesita para rearmarse puede ser menor que el que Europa necesita para cerrar sus brechas. Cadena de suministro de munición. Con coordinación y financiación garantizada, se pueden cubrir déficits críticos mientras despega la producción europea. Escalar y blindar contratos plurianuales es clave. Resiliencia civil. De sistema global de navegación por satélite alternativo y navegación inercial, para aviación a protección física de nodos logísticos, pasando por planes de continuidad de negocio frente a ciberataques. Defensa no es solo tanques, es unidad estratégica. La propaganda busca fracturas internas. La respuesta más barata para Europa sigue siendo mantener Ucrania en pie, porque cada misil interceptado en el cielo ucraniano es un misil que no obliga a activar el artículo 5. Claves poco contadas que sí cambian el tablero: tiempo de vuelo y saturación. La combinación de misiles balísticos de crucero y drones baratos permite saturar defensa. Reducir la tasa de impacto sobre Ucrania evita que esa escuela de saturación se perfeccione contra Europa. La economía rusa, en modo guerra, mientras Gazprom pierde su antiguo rol en Europa, el gasto militar de Moscú sostiene su esfuerzo bélico con apoyo externo. Subestimar ese músculo sería un error de cálculo. Guerra electrónica como rutina. El jamming, interferencia de señales inalámbricas bloqueando o degradando comunicaciones, ya no es excepcional. Es clima operacional en el norte y el este de Europa. Preparar aviación civil y militar para operar con degradación de sistema global de navegación por satélite es tan urgente como comprar más interceptores. Preferimos pagar energía más cara pero sin chantaje, o energía barata, con factura geopolítica. Tenemos normalizado que aerolíneas redirijan rutas por interferencia de señales inalámbricas bloqueando o degradando comunicaciones de GPS. ¿Es aceptable una línea roja que aún no hemos dibujado? Entiende expresidente de Polonia, el coste real. Cada mes que Ucrania resiste, Europa compra tiempo para cerrar brechas y evitar un choque mayor. Eso también es economía. Ucrania no es un tema exterior, es la política interior de Europa con otros medios. La frontera que hoy aguanta en el Donbass es, en la práctica, un dique que contiene misiles, ciberataques, sabotajes y chantaje energético que, de otra forma, golpearían con más fuerza este lado del mapa. Mantener ese dique es mucho más barato, humana y económicamente, que reconstruir Europa tras su rotura.